Vamos a conocer toda la información. El día de hoy nos acompaña Rodrigo García, quien es subdirector de Cooperación Cultural por parte del Centro Cultural de España en México. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, muy bien, gracias. Hoy nos traes una oferta diversa en cuanto a cursos de verano se trata, pero me gustaría comenzar con todas las actividades que ofrece actualmente, haciendo un lado el curso de verano, el Centro Cultural de España aquí en México. Bueno, mira, el Centro Cultural de España depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y tiene como objetivo fundamental fortalecer el papel de la acción cultural como una variable y un componente fundamental del desarrollo humano. En ese sentido, establecemos como varios programas y varias líneas programáticas que tienen como objetivo pues acercar diferente oferta cultural a los niños y jóvenes de esta ciudad. Parte de ellos son dos programas muy específicos, todo lo que hacemos dirigido a niños y familias de acceso a la cultura, ¿no? De espectáculos, talleres, etcétera, y el Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es un espacio más enfocado a usar la tecnología como una herramienta para generar desarrollo y acercar a los niños a la cultura. Y que sin duda hoy no podemos prescindir, por supuesto, de la tecnología, ¿no? Claro. Hoy en día está a nuestro alcance y a través de múltiples actividades. ¿Cómo qué actividades podemos disfrutar? Hijo, mira, para verano específicamente tenemos programadas dos cosas que queremos destacar. El espacio de verano, de verano científicamente divertido, que es un espacio dirigido a 40, 50 niños y niñas de esta ciudad, y que van a conocer alrededor de 15 centros culturales y espacios patrimoniales de esta ciudad a través de talleres en donde la ciencia les va a hacer un vínculo, una herramienta para acceder a diferentes espacios patrimoniales. Por ejemplo, vamos al Universum, al Museo de la Luz, pero lo interesante es ver, por ejemplo, ir a Templo Mayor y ver el espacio, el museo, como desde otra óptica, ¿no? Desde la ciencia, conocer qué hacían los antepasados nuestros en esta ciudad y cómo vinculaban la ciencia o cómo vinculaban la astronomía al quehacer y al desarrollo de su cultura. Estamos en dos espacios, vamos a estar viajando con todos los niños todos esos días. Es una actividad muy interesante porque además van con los papás, no es una actividad que desvincule a los niños o que los papás los puedan dejar ahí como una especie de guardería, sino que los padres los tienen que acompañar, entonces aprenden y conocen juntos todo el tema de patrimonio, cultura y ciencia. Además se desarrolla un vínculo interesante, ¿no? Entre los padres de familia, los niños, y además de conocer, se divierten con lo que están haciendo. Eso suena aún más interesante. Claro, ahora es fundamental generar cada vez más espacios en donde sean las familias las que convivan y desarrollen juntos procesos, que no sea solamente los niños, sino que haya toda una oferta que puedan compartir los papás, los abuelos, las madres, ¿no? Con ellos. Otro proyecto interesante que queremos también anunciar y presentar e invitar a la gente que asista es Anímate a Animar, es un proyecto de animación stop motion para niños y niñas de esta ciudad. Estamos en más de 30 sedes aquí en la ciudad, estamos en la red de faros, en el albergue Ser Humano, en el DIF de Tepito, en Coajimalpa, en Milpalta, etcétera. Y en varios estados de la República como Oaxaca, San Luis Potosí, Monterrey, Tijuana, Coahuila, etcétera, ¿no? Es una oferta como amplia, pensada en que los niños puedan tener acceso a nuevas propuestas, a nuevos formatos, pero básicamente en que puedan desarrollar y fomentar su creatividad y sirvan como espacios inspiracionales, ¿no? Que los niños, aunque no se piensen dedicar a animar en su vida profesional, sí les sirva como un espacio en donde ellos tengan claridad de que pueden hacer exactamente lo que quieran hacer en su desarrollo, ¿no? Y ustedes como Centro Cultural, ¿qué tan importante ha sido incluir en diversas actividades, talleres, qué sé yo, la tecnología? El acercar a los niños la tecnología, pero de un modo distinto, ¿eh? No estoy hablando a través de las películas, de los videos, que por lo general pues disfrutan, ¿no? Igual en las tardes en su casa, sino del lado científico, del lado de aprender. Mira, es muy interesante porque nosotros lo que estamos haciendo es focalizando todos los talleres que hacemos de tecnología al desarrollo de la ciudadanía, es decir, con un enfoque completamente de derechos humanos en donde las personas están en el centro, en este caso los niños, las niñas y los jóvenes. Desarrollamos plataformas en donde usamos la tecnología solo como una herramienta para vincularla con la cultura y que ellos tengan espacios de desarrollo en donde puedan ejercer y fortalecer, además de habilidades manuales, ¿no? Muchas veces tenemos talleres de robótica, talleres de construcción de monstruos o de aplicaciones, etcétera. Puedan aprender también a trabajar en colectivo, a generar liderazgos, a hablar con otros pares y generar procesos colectivos, ¿no? En donde finalmente el tema es fortalecer la comunidad y abrir espacios para el desarrollo
colectivo, ¿no? Y lo interesante de todo que dices, no necesariamente se tienen que dedicar a eso, sino también es parte de su cultura de conocer y aprender. Se nos agota el tiempo, Rodrigo. Muchas gracias. Regálanos algún teléfono de contacto, alguna red social donde podamos pues también ver la agenda de todas estas actividades. Claro, seguro. Pueden consultar todas las actividades en la página del Centro Cultural, que es www.ccmx.org, y ahí van a encontrar como toda la oferta que tenemos, todas las sedes de Anímate, todas las actividades de verano, que son, además de los 2 cursos que hablamos, hay muchos talleres, muchas actividades. Y diversas actividades donde pueden desarrollarse. Rodrigo García, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.